Vamos a ver ahora lo que es el control de calidad en obra. ¿Bien? Existe una relación evidente entre la calidad y el bienestar de la sociedad, ¿no? La calidad tiene relación directa con las necesidades de la población, para lo cual se deben diseñar ciertos servicios que para satisfacer tales necesidades, y se requiere definir ciertos procesos. El bienestar se logra mediante una mejora de los ingresos debido a la satisfacción de los clientes, mediante los productos que les ofrecemos, los cuales evidentemente deben cumplir con los requisitos de calidad previamente definidos. Así como vemos, la calidad y el bienestar están asociados justamente con la necesidad, el servicio, el proceso, mientras que el bienestar está asociado con los ingresos, la misma calidad que hemos visto, el producto, el cliente, ¿no? Entonces, para ello, existe lo que se llama el círculo de mejora continua del sistema de gestión de calidad, en el cual los clientes o los usuarios, dependiendo del caso, piden una serie de requisitos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, ellos quieren satisfacer sus necesidades y nosotros vamos a ver la manera de cómo realizamos los productos que ellos necesitan. En nuestro caso, como son obras, los productos serían las infraestructuras, ¿no? Los edificios, las pistas, el agua y desagüe, la electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, mientras vamos realizando el producto, vamos midiendo qué es lo que estamos haciendo paso a paso y viendo qué podemos mejorar, tanto en los procedimientos como en los materiales que usamos. Y esto es parte también de que la dirección del proyecto, es decir, la dirección de la obra, empiece también a evaluar los los paso a paso para ir mejorando poco a poco esos procedimientos y esos materiales, y gestionando los recursos, que puede ser la mano de obra, las herramientas, los mismos insumos. Y en ese ciclo de mejora, al final obtenemos un producto que debería satisfacer a los clientes, ¿no? O a los usuarios finales. Entonces, nosotros lo que hacemos entonces es un círculo de calidad, círculo virtuoso, es decir, que las cosas van mejorando, ¿no? En vez de empeorar, van mejorando cada vez más. Aprendemos de los errores, aprendemos de otros, aprendemos de estándares, y así poco a poco nuestro círculo virtuoso va mejorando más, ¿no? Entonces, en calidad se habla mucho de estos temas de lo que es un proceso, ¿no? Un proceso, mejor dicho, un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo una actividad, una tarea, un trabajo, ¿no? Entonces, existen siempre las entradas, que normalmente suelen ser los recursos, los ingresos, la documentación, la información, el dinero, etcétera. Luego viene este proceso en sí, con un conjunto de tareas que están relacionadas o que interactúan. ¿Para qué? Para hacer la transformación de esos recursos que hemos hablado, esa información, la transformación de todo eso. ¿Mediante quiénes? Mediante el uso de los recursos humanos, mediante el uso de los equipos, la tecnología, etcétera, ¿no? Y luego tenemos lo que se llama la salida de ese proceso, que viene a ser un producto resultado de un proceso. Ese producto no necesariamente quiere decir que sea todo el edificio completo, puede ser una parte de él, ¿no? Puede ser la cimentación, puede ser los muros, puede ser las ventanas, puede ser la pintura, puede ser el concreto, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en ese transcurrir del proceso, en esa transformación de esos materiales, de esos recursos humanos, etcétera, podemos hacer todo un seguimiento, un control, una medición antes, durante y después de ese proceso, ¿no? Bien, eso es más o menos lo que se definía en la norma ISO 9000, ¿no? ¿Cómo es que se denomina procedimiento? Bien, y la ISO 9001 básicamente también dice lo mismo, ¿no? ISO es la organización de la estandarización internacional. Entonces, se podría decir que es la que nos certifica que las cosas se están haciendo con calidad, ¿no? Entonces, este proceso puede tener lo que llamamos eficacia y eficiencia, ¿no? Eficacia es la capacidad para alcanzar los resultados deseados, es decir, lo que hacemos lo correcto, ¿no? Lo que necesitamos, lo que realmente va a funcionar. La eficiencia es usando el resultado alcanzado con los recursos utilizados de manera, digamos, adecuada,
¿no? En este caso lo que estamos haciendo es no solamente hacer las cosas correctas, sino hacer bien las cosas, ¿no? A ver. Entonces, también podemos hablar de otro círculo, que no necesariamente es el círculo virtuoso que hemos visto de la mejora de gestión, sino también un círculo que se llama el círculo de calidad, propuesto por varios autores, entre ellos el doctor Deming, que habla del círculo PDCA en inglés o PHVA en español, ¿no? PHVA son las iniciales de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? ¿Y qué dice este círculo de mejora en la gestión, ¿no? Lo que dice es que primero, nosotros para gestionar la calidad debemos planificar. Planificar es qué hacer, por ejemplo, qué vamos a hacer, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahí establecemos los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y nuestras políticas, ¿no? Nuestros lineamientos. Luego viene la fase hacer, que es ejecutar lo que estábamos planificando, es decir, implementamos esos procesos. Luego pasamos a la fase de verificar para ver que si las cosas se han hecho según lo planificado, es decir, a ver, ¿lo hemos hecho según lo planificado? ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Es así como lo queríamos? Entonces ese momento es justamente para verificarlo y realizamos el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto e informamos sobre los resultados. ¿Ya? Informamos sobre los resultados. Entonces, si se dan cuenta, no solamente nos quedamos a hacer lo que habíamos pensado, sino también a verificar si se está haciendo conforme al plan, ¿no? Por último, si encontramos que hay cosas que no están tan correctamente hechas o que podríamos hacerlas de mejor forma, entonces lo pensamos, ¿no? Es decir, cómo mejoramos la próxima vez y actuamos en consecuencia. Tomamos acción para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Yo creo que anteriormente la gente se dedicaba a hacer. Hacía, y a veces se metía en un error. Entonces, cuando se metía en un error, decía, ¿sabes qué? Mejor vamos a planificar antes de hacer, pensar antes de actuar. Entonces, pensaban lo que iban a hacer y lo hacían, pero no verificaban, ¿no? Entonces, ellos decían, ya lo hemos hecho como tú has dicho, así dice el plano, así lo hemos hecho. El otro le creía y decía, ya está bien. Pero luego, cuando se terminaba supuestamente el tiempo pactado, veíamos que había muchísimos problemas y muchos errores y todo eso. Entonces dijeron, no, vamos a hacer control, vamos a hacer seguimiento, vamos a verificar, ¿no? Entonces, en ese plan, le daban las especificaciones a los contratistas ejecutaban y teníamos un supervisor, ¿no? En este caso, un supervisor de calidad, ¿no? Y empezaba a verificar que las cosas si se hacían correctamente o no. Y luego vino la última parte, que era la mejora continua. Ok, lo has hecho conforme al plano, lo has hecho según lo que te hemos pedido, sí veo que estás haciendo lo mismo, pero ahí viene la pregunta del millón. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos hacerlo más rápido? ¿Podemos hacerlo menos caro? ¿No? ¿Podemos hacerlo más seguro? En fin, varias preguntas de esas, ¿no? Entonces eso me permite ver eh, cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar frente a lo que se está pidiendo, a la demanda que se está pidiendo por parte de los clientes o de los usuarios finales. Entonces, debe existir un equilibrio en los proyectos de construcción, porque se tiene que dar especial cuidado a tres intersecciones que vemos ahí abajo, los dibujitos, los circulitos, ¿no? Por ejemplo, una es la calidad de diseño, es decir, del proyecto, otra es la calidad percibida, que es la que nos puede decir que más o menos es lo que hemos considerado que es lo que se ha hecho, y la calidad de conformidad, es decir, la que es la que, digamos, específicamente es la que cumple con las pautas, ¿no? Cada una de las intersecciones tiene relación con los costos de calidad, es decir, cada uno de estos circulitos tiene un costo de calidad propio que debe ser identificado como parte del diseño de calidad aplicado a los proyectos, ¿no?
Entonces, acá nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre la calidad de diseño y la calidad percibida y la calidad de conformidad? Ya les hemos explicado, ¿no? La calidad de diseño es básicamente lo que necesitamos, de acuerdo a lo que los clientes nos han pedido y lo que estamos planeando, ¿no? Lo que tenemos en planificación. Lo que está en el expediente técnico, prácticamente, eso es calidad de diseño. Calidad percibida es la calidad que hemos visto que ya está ejecutado el proyecto y se le entrega al cliente o al usuario, es la calidad percibida final, ¿no? Es la calidad que, digamos, el cliente puede decir, ah, sí, esto me gusta, esto está bien, no tiene errores, no tiene manchas, no tiene imperfecciones, ¿no? Esta estructura está estable, estos aparatos funcionan, ¿no? Etcétera. La calidad de conformidad se refiere a que lo que hemos planeado es lo mismo que estamos ejecutando y que se supone que de alguna manera estamos haciendo lo correcto de acuerdo a lo especificado, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál debería ser la meta del equipo de proyecto? Bueno, nosotros básicamente lo que queremos es la parte de la calidad de conformidad, porque nosotros cuando estamos en campo, lo único que vamos a ver no va a ser tanto a los clientes, nosotros casi no vemos a los clientes, tampoco vemos tanto a los proyectistas, lo que nosotros vemos es a la oficina técnica con la planificación y nosotros en la parte de la ejecución, como asistentes técnicos de obra. Entonces, nosotros vamos a ver justamente la parte de la calidad de conformidad, ¿no? La meta general del proyecto va a ser que las tres calidades sean igual de importantes. Bien, entonces, ¿cuál es la calidad necesaria? ¿Cuál es la calidad programada? ¿Y cuál es la calidad realizada? Nosotros, lo que ejecutamos debería ir conforme a lo programado y lo programado debería ir conforme a lo que quiere el cliente, a la necesidad, ¿no? Entonces, se supone que debemos satisfacer la necesidad. Nosotros, si hacemos lo correcto y hacemos lo programado, e incluso hacemos mejor cosa que lo que se había programado, es natural que eso va a tener una buena conformidad, ¿no? Vamos a manejarlo mejor, vamos a tener buenos resultados. Entonces, para el tema de la calidad se aplican ciertas pautas, ¿no? En la cual nosotros debemos definir el método de trabajo en el proceso, que es lo que queremos hacer. Para eso nos debemos organizar por procesos, elegimos un método y redactamos el procedimiento. En este caso hay que explicarlo, ¿no? Porque, digamos, la terminología no nos ayuda, ¿no? Los términos, las palabras no nos ayudan mucho a entender qué es eso de método, proceso, procedimiento, ¿no? Hemos dicho, un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas que incluye tanto lo que ingresa, lo que se procesa y lo que sale. Todo eso es un procedimiento. Un proceso es solamente la fase de transformación de lo que entra para convertirse en un producto. Y un método es una organización, un orden de cosas que nos permite cumplir con esos procesos, ¿no? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, tengo una tarea, perdón, tengo un proyecto que realizar, por ejemplo, una casa, ¿no? Una casa particular, residencial, y para eso yo voy a organizarlo en tareas y las tareas respectivamente sus procesos, ¿no? Por ejemplo, habrá una tarea para limpiar el terreno, habrá otra tarea para hacer los trazos, los replanteos, que venga el topógrafo y mida el terreno, trace los ejes y niveles, etc. Habrá otra tarea que permita hacer las cimentaciones, ¿no? Las excavaciones, la iluminación de ese material, el relleno de ese material, etc. Habrá otra tarea que se dedique a hacer todos los aceros de las zapatas, ¿no? De los fierros en las bases. Otra tarea hará el encofrado de esas bases. Otra tarea hará el vaciado del concreto en esas bases. Y así sucesivamente varias tareas. Eso se llama organizar por proceso. Bien. Ahora, cada proceso tiene su método, ¿no? Por ejemplo, yo puedo elegir para excavar, podría elegir excavar manualmente, es un método, es decir, uso a una persona que se dedica a hacer la zanja, ¿no? De la cimentación, de las bases, y él lo hace, pues, ¿no? A manera manual, pico y pala, todo el tiempo, y trabaja todo lo que tienen que hacer, ¿no? Ese es un método. Otro método podría ser hacerlo con una máquina, ¿no? Especial para hacer zanjas, por ejemplo. Otro método podría ser que utilizamos mitad máquina y mitad personas, ¿no?
En fin, hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras de elegir cómo hacer la excavación de una zanja. Entonces, se elige un método y luego se redacta el procedimiento. Esa redacción del procedimiento es lo que nosotros conocemos como especificación técnica, ¿no? Ya lo hemos visto en las anteriores clases. Hablamos de las especificaciones técnicas que normalmente venían con cómo se ejecutaba el procedimiento constructivo, qué acciones se debían tomar en cuenta, qué protocolos podían utilizarse, cómo era el tema del metrado, cómo se pagaba, ¿no? Quién supervisaba, etcétera, ¿no? Todo eso lo habíamos visto. Bien. Una vez que ya tenemos el método elegido, en este caso vamos a suponer que he elegido el método manual, de excavación manual en las zanjas, ¿no? No he elegido el de las máquinas porque no es necesario, no hay mucho que excavar, es una casa chiquita, entonces he dicho, el suelo no es tan complicado de romper. Entonces digo, voy a hacerlo manual. Ya, elegí el método de trabajo, ahora lo voy a ejecutar al método de trabajo, ¿no? Y para eso hay otras pautas más, en la cual nos dice que debemos asegurar que existen recursos humanos y materiales adecuados y se están utilizando las herramientas que limiten la posibilidad de cometer errores y el sistema de calidad debe prever un sistema de aseguramiento de calidad. Ahora paso a explicarles esas tres pautas del método de trabajo. Una vez que ya escogí mi método de cómo voy a trabajar, lo que está en mi especificación técnica, dije que voy a trabajar excavaciones de manera manual, es decir, con pico y pala, ¿no? Y una persona que se dedica a hacer eso. Entonces, primero me voy a asegurar que existen los recursos humanos y materiales adecuados. Primero me tengo que asegurar que hay una persona que sabe excavar, ¿no? Que sabe usar pico y pala y hacer huecos, ¿no? A lo mejor no sabe o no tiene la fuerza necesaria, no está adiestrado, no está instruido, capacitado, entonces no lo va a hacer o lo va a hacer mal, ¿no? Y posiblemente haya errores. Otro tema sería las herramientas adecuadas, ¿no? Porque que estábamos viendo eso, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy un pico dañado, sin puntas, o que se suelta el mango, o doblado, las puntas, o le doy una pala con huecos, ¿no? O sea, definitivamente se van a cometer muchos desperdicios de material, más en lo que se va a cansar el señor trabajando que realmente avanzando con los huecos, ¿no? Es más, las herramientas son pesadas, entonces más en lo que se cansa cargando las herramientas que realmente haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar herramientas con la calidad que es necesaria, ¿no? Que no tenga imperfecciones, que esté todo limpio, ordenado, que esté señalizado, que sea ligero, por ejemplo, como es una herramienta manual, la idea es que no pese o pese lo mínimo posible, ¿no? Que sea resistente a los golpes, a los dobleces, ¿no? Al maltrato, digamos así, de obra, ¿no? Sabemos que a veces lo van a poner por un lado, por el otro, van a excavar piedras, bueno, pues se va a golpear un poco el acero de la cuchara, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso yo tengo que verificar que esas herramientas están siendo utilizadas adecuadamente. Si hubiera materiales, igualmente, ¿no? Si hubiera un material, por ejemplo, en el caso de muros de ladrillo, tendría que verificar que esos ladrillos están perfectos, tienen las medidas exactas, ¿no? Que una tiene una medida grande, otro ladrillo está chiquito y otro grande, ¿no? Etcétera, ¿no? Por darles ejemplos, ¿no? Y el otro es un sistema de aseguramiento de la calidad. O sea que no basta con proveer estas cosas, estos materiales buenos, estas personas capacitadas, estas herramientas adecuadas, sino también que haya una manera de verificar que eso es constante. Entonces siempre se supervisa, ¿no? Se supervisa y se advierte que todo el sistema debe mantenerse, bajo ese método de trabajo, debe mantenerse constante y parejo, y si puede ser mejor, lo hacemos mejor, ¿no? Luego viene el cumplimiento de las especificaciones. Acá tenemos dos pautas. Una es la constancia por escrito de las especificaciones. Ya lo hemos dicho, están las especificaciones técnicas, pero los supervisores o inspectores de calidad lo que hacen es escribirlo un poco más ordenado. Luego lo vamos a ver más adelante y más detallado, ¿no? Y otra pauta es analizar el grado de cumplimiento de las especificaciones del servicio prestado. En este caso, en esta pauta se refiere a que las especificaciones, como son tan detalladas, en la segunda parte ya no es simplemente el manual de especificaciones técnicas que todos tenemos en el expediente técnico, sino que ya son fichas o protocolos, así se llaman,
de calidad. Entonces, en esas fichas o protocolos de calidad hay muchos detalles de cómo se deben verificar que los trabajos están bien, que los productos han salido correctos, ¿no? Y luego tenemos como última pauta que el sistema de calidad implantado debe tener mecanismos que capten las necesidades del cliente, lógicamente. O sea, que haya siempre alguien que nos esté diciendo, oye, que lo quieren de este color, o lo quieren de esta textura, o lo quieren de tanta inclinación, y así, ¿no? Nos vayan diciendo siempre lo que el cliente desea, pero lo que el cliente desea, normalmente nosotros lo vamos a verificar no solo en las especificaciones técnicas, sino también en los planos de detalle, ¿no? Donde ahí aparecen justamente los requerimientos a detalle de las necesidades, tanto actuales, es decir, las que necesita ahora el cliente, cuando necesita una casa, ¿no? Como las potenciales, es decir, otras necesidades que pudiera tener y que creemos que son necesarias para el buen funcionamiento de esa casa, ¿no? Entonces, esto es para darles una idea de todas las pautas que se necesitan para establecer un control de calidad, ¿no? Entonces, al principio, en toda obra, digamos, que se precie, ¿no? Que sea adecuada, adaptada al ISO 9001, existe lo que se llama un plan de gestión de calidad, ¿no? Este plan de gestión de calidad se basa sobre todo en las características y requisitos de calidad. ¿Para qué son esos requisitos de calidad? Son justamente los que se necesitan para hacer la mejora de las cosas que vamos a ejecutar. Y en ese sentido se tienen que revisar muchos documentos, entre ellos, por ejemplo, el contrato principal, los planos aprobados, las especificaciones técnicas, los metrados, los presupuestos, el cronograma o calendario de obra, la programación, ¿no? La memoria descriptiva, algunas condiciones particulares que se ha ofrecido a los clientes, digamos, en los vendedores, ventas, ¿no? Han ofrecido algo. Las normas, los reglamentos, el reglamento de certificaciones, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y todo eso debemos nosotros considerarlo dentro de lo que es el plan de gestión de calidad. O sea, todo eso se va a basar en el plan de gestión de calidad. Entonces, en nuestro sistema de gestión de calidad, lo que vamos a tener es primero, desde arriba, la política del sistema de gestión, que vamos a llamar SGC, ¿no? La política del sistema de gestión. Esta política son los lineamientos que nos dicen cómo queremos hacer las cosas de bien, ¿no? Cómo queremos hacer las cosas bien y mejor, si es posible, de lo esperado. Ahora, estas son las líneas largas, ¿no? Son los carriles, digamos, por donde nosotros debemos manejar. Pero nosotros debemos también enseñar el manual de ese sistema, cómo se procede, cuáles son los planes, cuáles son los programas, etcétera, ¿no? El manual comprende todos estos documentos. Entonces ahí vamos a ver ahí qué procedimientos se aplican. Ya hemos visto qué consiste un procedimiento, qué plan de calidad se va a hacer para cada procedimiento o para cada grupo de procedimientos, qué programas de calidad vamos a implementar, o sea, cómo es que vamos a abordar esas tareas, esas actividades en el campo, en el terreno, y vamos a controlar así las diversas tareas, ¿no? Vamos a utilizar formatos, vamos a utilizar registros, vamos a utilizar instructivos, ¿no? Que son como pequeños protocolos que nos enseñan cómo hacer las cosas bien y qué tomar en cuenta para hacerlo bien, etcétera, ¿no? Ahora, digamos, la carpeta de calidad, el file, el dossier, le dicen también, ¿no? En el argot técnico, el dossier de calidad es un file, un archivo, debe comprender ciertas cosas, ¿no? Todos estos documentos que hemos visto, que es el plan de gestión de calidad, todos los formatos, los registros, los instructivos, etcétera, y además debe tener objetivos que, digamos, satisfagan la necesidad, la carencia, la necesidad de los clientes, de los usuarios finales, en todas las etapas de la construcción, tanto en la parte de ingeniería como en la parte del abastecimiento, es decir, los proveedores, tanto en la misma ejecución de la construcción, no solo en el diseño, sino también en la construcción en sí, ¿no? En la ejecución, ya la obra en sí, ¿no? Física, y en las pruebas de calidad, ¿no? Las pruebas, las entregas, las pruebas para ver si en efecto se cumplen con
el buen funcionamiento de las estructuras. Para nosotros tener proyectos de construcción de infraestructura exitosos, debemos tener pues calidad en muchos ámbitos, ¿no? En muchas áreas de la misma empresa. Por ejemplo, que tengamos especialistas de calidad que trabajen dentro de la empresa, posiblemente una oficina de calidad, o son parte del staff técnico, ¿no? Que hagan ese seguimiento y control, que vean que exista esa calidad en la construcción, que manejen las buenas prácticas y que enseñen también a los obreros y a los ingenieros o arquitectos a hacer esas buenas prácticas, capacitar a veces al personal para que vayan mejorando sus procesos, estudiar al personal, incluso a veces en el caso, por ejemplo, de proyectos públicos, quizá un poco también está lo que pueden visualizar los usuarios, ¿no? Lo que ellos están viendo, que hay cosas como impactos que podrían afectar la futura calidad de los servicios. Tienen que revisar que los expedientes técnicos también sean adecuados, los diseños estén perfectos, etc. Eso sería un sueño, ¿no? Todo perfecto, pero obviamente requeriríamos muchas etapas, mucha inversión, y se puede lograr si se da, se da inmerso en todo el proceso, ¿no? De la construcción. Y ahora vamos a ver algunos formatitos, ¿ya? Para que vean cómo es esto de los formatos que se usan para evaluar procesos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un proyecto. En este caso, en este proyecto, se ha decidido hacer un tanque circular, bueno, cilíndrico, perdón, ¿no? Forma de cilindro. Y el proceso dice es vaciar el concreto en el tanque, ¿no? El tanque que vemos acá, a la izquierda. Entonces, para vaciar ese concreto en el tanque, ¿qué se debe hacer primero? Eso se va a llamar la actividad del inicio. Ahí podemos nosotros revisar los planos, las especificaciones técnicas, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Y como actividad final es liberar para el siguiente proceso. Es decir, cumplir con todo lo especificado abajo, después de haber revisado los planos y especificaciones técnicas, para poder cumplir con todo lo especificado abajo, para poder cumplir con la liberación del proceso. Entonces, este tipo de proceso puede ser de tres tipos, frecuentemente, procesos clave, procesos de gestión y procesos de apoyo. Los procesos clave también son llamados los procesos de línea, ¿no? Son los procesos con los cuales la obra avanza significativamente, ¿no? Lo que podemos decir es producción, ¿no? Son acciones de producción. Por ejemplo, a ver, excavar la zanja no es todavía la finalidad para la que hacemos la zanja, ¿no? La finalidad de hacer la zanja es vaciar las zapatas, o las cimentaciones, o las bases. Entonces, si bien es un proceso necesario, ¿no? Es más un proceso de apoyo, o sea, porque yo necesito hacer esa excavación y hago un proceso de apoyo. Pero si en el momento determinado se retrasa, se pasa y se convierte en un proceso clave, porque si ellos no terminan de excavar las zanjas, entonces, ¿qué va a pasar? No hay vaciado, ¿no? Y ahí sí se retrasa todo. Entonces, esos procesos encadenados se llaman procesos claves. ¿Bien? Los procesos de gestión son normalmente administrativos, ¿no? Y los procesos de apoyo suelen ser trabajos complementarios que no afectan el avance, no retrasan el proyecto, pero son necesarios de hacer, ¿no? Son necesarios de hacer. Por ejemplo, podría decir un proceso, no sé, limpiar las herramientas. Es un proceso de apoyo, ¿no? ¿Qué se debe hacer en ese proceso de apoyo? Bueno, habrá una serie de requisitos, ¿no? Etcétera. Entonces, luego de identificar el tipo de proceso, en este caso es un vaciado de concreto en un tanque de agua, vemos los requisitos, es decir, qué es lo que nos piden para cumplir con la calidad especificada del tanque, en este caso, ¿no? Del concreto en el tanque. Primero nos piden que sea la verticalidad de las paredes del tanque no sobrepase los 2 milímetros de diferencia tanto hacia afuera como hacia adentro de la pared. Para poder medir eso, veremos más adelante cómo lo manejaremos, ¿no? Bien, ahí veremos cómo lo manejaremos. Pero eso es lo que me piden, que por lo menos
no sobrepase 2 líneas hacia afuera o hacia adentro de la pared. Me piden esa exactitud de la verticalidad. Son líneas pequeñas, ¿no? Los acabados deben hacerse con encofrados metálicos y la rugosidad debe ser lisa al tacto manual, o sea, cuando se toca la pared del tanque, se debe sentir liso, no se debe sentir rayos, ni protuberancias, ni nada, ¿no? El espesor, dice, de la pared del tanque debe ser de 15 centímetros con una tolerancia de dos líneas, para afuera o para adentro, como hemos dicho. Y la altura debe medir 1,52 m con más o menos 5 líneas de diferencia, ¿no? Un poco más, un poco menos. Entonces, eso es lo que se llaman tolerancias y son requisitos de cumplimiento. Ahora, ¿cómo voy a medir esa altura, ese diámetro, esas medidas? Entonces, abajo ponemos lo que se llama controles y registros a realizar en el proceso. ¿Bien? Controles y registros, o sea, cómo lo vamos a chequear y dónde lo vamos a escribir. Entonces, dice acá claramente, si queremos saber la altura, ¿no? La altura, entonces voy a utilizar algún instrumento para medir la altura. Puede ser una wincha, puede ser una estación total, un wincha láser, algún nivel láser, no sé. Depende del material que yo quiera, perdón, del instrumento o herramienta que quiero utilizar, pero dice que es con instrumentos. Y se verifica que vamos a utilizar un registro que va a ser lista de chequeo, conocido como checklist, ¿no? Checklist, lista de verificación, checklist, ¿no? O sea, vamos a chequear si está cumpliendo con lo que dice arriba, ¿no? Para saber el diámetro, por ejemplo, que el diámetro también esté adecuado, el de ese tanque, igualito voy a utilizar instrumentos, ¿no? Los mismos instrumentos que les he dicho, ¿no? A lo mejor es wincha, a lo mejor es wincha láser, nivel láser, estación total, no sé, para ver eso, igual todo lo verifico con lista de chequeo. La circularidad voy a verificar con una plantilla para ver si en efecto se está cumpliendo con esa circularidad. También su chequeo. El volumen, voy a tener que calcular el volumen real y voy a verificar que ese volumen real es más o menos lo que manda en el plano. Y ahí voy a chequear igualmente, ¿no? Su lista de chequeo. Luego a la derecha vemos las no conformidades potenciales, ¿no? Es decir, ¿qué podría salir mal de este vaciado de concreto? ¿Qué podría salir mal? Ahí tenemos, por ejemplo, le puede salir cangrejeras. La vez pasada hablamos de las cangrejeras, son como unos huecos que quedan debido a que se ha vaciado de una manera no adecuada o hay demasiado fierro y la mezcla no llega a entrar bien a todas las paredes de la mezcla, ¿no? Del tanque en este caso. La falta de verticalidad, por ejemplo, que a lo mejor no tiene esos dos líneas de tolerancia, sino que se pasa mucho más. Entonces ya la forma de la pared no es recta, sino que es como ondulada, ¿no? Fierros expuestos, por ejemplo, a lo mejor debido a las cangrejeras que suceden, a lo mejor quedan los fierros expuestos o salidos o pegados al encofrado y queda como pelados ahí, ¿no? Se pueden ver y deberían estar recubiertos por concreto y ahora no, ¿no? El otro puede ser que el concreto tenga baja resistencia, no la especificada de acuerdo a plano o a especificación técnica, y entonces ahí tenemos un problema, pero eso lo tendríamos que medir con la calidad del concreto respectivo. Más adelante, en esta clase vamos a hablar justamente de esas, cómo controlar el concreto, ¿no? Tanto fresco como endurecido, qué es lo que hacemos para controlar el concreto. Y entonces, ¿qué tipo de documentos se debe realizar para ejecución del proceso? Primero, podemos realizar lo que se llama un instructivo, es decir, cómo debemos hacer este vaciado, su lista de chequeo respectiva y su diagrama de flujo, ¿no? Diagrama de flujo, algunos ya saben que es un diagrama de flujo, otros no. Es un pequeño esquema que se hace con unas bolitas, cuadraditos y flechas, con la finalidad de decirle a alguien cómo debe proceder, ¿no? Cómo deben hacer las cosas y la secuencia en la que las debe hacer. Bien. Bien, entonces acá hemos visto un ejemplo del vaciado concreto de tanque y ahora vamos a interactuar un poquito. Y por ejemplo, acá vemos concreto de especificación 240 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuál sería nuestra actividad de inicio? A ver, ¿qué hemos visto en el anterior? En el anterior lo que hemos visto ha sido esto, ¿no? Primero, revisar los planos y la especificación técnica. Acá sería lo mismo. Revisar planos y especificación técnica, ¿no? Actividad final,
liberar para el siguiente proceso, ¿no? Ahora, un vaciado de concreto, ¿cómo se consideraría? ¿Un proceso clave, un proceso de gestión administrativa o un proceso de apoyo? ¿A quién me responde? Clave, correcto. Clave, profe. Así es, Jacqueline. Es un proceso clave porque hemos dicho, si no lo ejecutamos, la obra se retrasa, ¿no? Entonces es un proceso clave. Si fuera un proceso de apoyo, yo lo ejecutaría o no, y no pasa nada. Quizá me demora un poco más, pero las cosas no se retrasan, ¿no? En este caso es un proceso clave. Muy bien. Entonces, esto va a tener unas características y unos requisitos. Nuevamente, acá hemos visto, ¿no? Para vaciar el concreto de tanque, tengo verticalidad, acabados, rugosidad, espesor, altura. ¿Por qué? Porque la forma del tanque es una pared cilíndrica, ¿no? En cambio acá, como estamos viendo del concreto, es una vereda, ¿no? Una pista acá, entonces quizá las características sean diferentes. Por ejemplo, ¿qué requisitos necesitaría para que sea perfecta esta vereda? Uno podría ser la nivelación, ¿no? Que esté a nivel. Entonces podría poner ahí un nivel con una tolerancia, ponte de 3 líneas, ¿no? Otro que cumpla con las características del concreto, ¿no? Buena resistencia, por ejemplo, dice que tiene que llegar a 240 kilos por centímetro cuadrado, esa es la resistencia, pues tiene que ser esa o más, no debe ser baja resistencia, ¿no? Eh, Podría haber, por ejemplo, que no tenga huecos, que no haya presencia de cangrejeras, estas cosas podemos anotarlas en las no conformidades potenciales, ¿no? Al igual que como hemos visto acá en el tanque, ¿no? Acá no hay fierros, como vemos acá, porque es una vereda, como una pista, entonces ahí no hay necesidad de ver este tema de los fierros expuestos ni nada de eso, pero sí ver, por ejemplo, que todo esté horizontal, que tenga caída, pendiente, por ejemplo, en caso de lluvias, pues caiga para un lado, ¿no? Etcétera. En fin, vamos viendo los requisitos. Ahora, ¿cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo voy a controlar la nivelación? Quizá con un nivel de mano, con instrumentos, voy a utilizar un checklist, así como acá arriba, ¿no? Chequeo un checklist con instrumentos, a lo mejor para saber cuánto es el volumen de concreto que estoy empleando, tendré que cubicarlo, ¿no? Tendré que ver la necesidad. ¿Qué documento usaré para realizar la ejecución del proceso? Nuevamente mi instructivo, por ahí usaré un protocolo, una lista de chequeo y un diagrama de flujo, ¿no? Que podría utilizar para hacer mi vaciado de concreto de 240, en este caso de una vereda, ¿no? Ahora veamos otro proceso. Por ejemplo, acá dice asentar bloquetas. En este caso vemos unas bloquetas de cemento, ¿no? Unas bloquetas de cemento. No son los muros blancos, son los muros de cemento. Nuevamente, ¿cuál es la actividad del inicio? Revisar los planos y las especificaciones técnicas. Actividad final, liberar para el siguiente proceso, ¿no? Así lo ponemos acá. Tipo de proceso. A ver, esta ejecución de ladrillos dentro de la casa, por ejemplo, de estas paredes de la casa, ¿qué es? Este es albañilería armada. ¿Qué tipo de proceso es? ¿De clave? ¿Es gestión o apoyo? Clave también, profesor. Clave, Jacqueline, correcto. Es clave porque también si no hacemos las paredes, pues no hay casa, ¿no? Lógicamente es clave, ¿no? Entonces también es un proceso clave. Nuevamente veremos qué características y requisitos debe tener esta pared. Acá, por ejemplo, vemos que también es vertical, ¿no? Tendríamos que ver la verticalidad. A lo mejor las juntas de ladrillo a ladrillo deben tener un espesor, vamos a suponer 1,5 centímetros, con cierta tolerancia, que no se desalinee. Por ejemplo, las líneas que vemos de las juntas horizontales, de estas líneas que están acá, ¿no? Entre hilera e hilera, que sean lo más horizontal posible, ¿no? Vamos viendo la Ingeniero, forma. disculpe, ahí también Sí, se podría poner la característica del tipo de ladrillo dependiendo del piso. claro, claro que sí, ¿no? Podríamos poner como requisitos el tipo de bloqueta en este caso, ¿no? Podemos poner que es sílico calcáreo, que es de cemento, que es de arcilla, ¿no? Dependiendo del caso que yo estoy levantando el muro, ¿no? ¿Qué necesidad tengo? Incluso también los requisitos del mortero que utilizo, ¿no? Por ejemplo, cuando son sílico calcáreos, esos ladrillos blancos, usan un mortero especial, ¿no? Que no es igual al cemento con arena gruesa y agua que solemos usar para montar los ladrillos de arcilla, ¿no? Los ladrillos rojos. Ellos usan un mortero especial, diferente,
y también usan un grout. Un grout, que es un cemento o una mezcla de mortero con lo cual llenan los ladrillos. Eso también tendría que revisarse si se están poniendo ladrillos. El caso, por ejemplo, de ladrillos cívico-becarios, también a veces usan estas varillas de fierro en medio, que son para albañilería armada, así se llama, que eso no se ve en un muro de ladrillo de arcilla, ¿no? Difícilmente se ve, en cambio en ese tipo de bloquetas sí se ve, ¿no? Ahí sí se ve. Entonces, todas esas especificaciones, ¿no? También deberían colocarse en esos requisitos, ¿no? Y luego ponemos nuestros controles, ¿no es cierto? Ahí podemos poner este control 1. ¿Qué controlamos primero? Digamos, la verticalidad, ¿ya? ¿Qué hacemos? Usamos instrumentos, ¿no? Nuestra wincha, nuestro nivel, etcétera, ¿no? Registro, checklist, puedo decirlo así, o formato, número tal, ¿no? Suponiendo que tuviéramos formatos documentados. Otro podría ser la horizontalidad de las líneas, también. Espesor de las juntas, también con instrumentos. Calidad o calidad de las bloquetas, eso es contra, digamos, contra certificado, ¿no? Porque muchas veces estas bloquetas vienen de fábrica y en la fábrica nos dan un certificado técnico y nos garantizan de esa manera que se han hecho bajo ciertos procesos de calidad. Inclusive muchos certificados técnicos o fichas técnicas de calidad de los ladrillos, del cemento, etcétera, tienen la estampa de ISO, ¿no? De ISO 9001, quiere decir que ha sido hecho con calidad, ¿no? Ha seguido los estándares de calidad. ¿Bien? Y ahí vamos colocando, ¿no? Los datos. De ahí están nuestras no conformidades potenciales. ¿Qué no podría ser no conformidad? No está alineado, está torcido, la horizontalidad no está adecuada, las juntas son muy gruesas o muy delgadas, ¿no? Todas nuestras no conformidades. No se ha puesto la mezcla adecuada en el relleno de las bloquetas, los fierritos que atraviesan las bloquetas están torcidos, ¿no? No son los adecuados, no es el diámetro especificado, etc. Puedo darles muchas más materias, pero como dije, es una manera de colocar nuestra ficha de prueba de protocolo, ¿no? De nuestro proyecto. Y abajo ponemos nuestro procedimiento, se requiere un instructivo, se requiere una lista de chequeo, un diagrama de flujo si es necesario, ¿no? Para ver. Pero ahí no queda la cosa, a ver, vamos con uno más, creo. A ver, fierro. Igualito, la misma historia, ¿no? A ver, vamos a pensar en el fierro. La actividad del inicio, ¿cuál sería? Revisar planos y especificaciones técnicas. La actividad final, liberar para el siguiente proceso. Tipo de proceso del fierro, ya ustedes ya lo deben saber. ¿Eh? Tipo de proceso del fierro es clave de gestión o apoyo. Clave. Clave también, ¿por qué? Porque sin fierro no podemos hacer los encofrados, sin encofrados no hay vaciado, ¿no? Nos quedamos sin el vaciado. Entonces, de todas maneras, es un proceso clave. ¿Qué características tendría este fierro, los requisitos que requerimos del fierro? A ver, deme ideas. A ver. El ¿Qué piensas que diámetro. el diámetro, por ejemplo? El diámetro debe seguir sus requerimientos. ¿Qué más? La dimensión del fierro, hemos hecho el diámetro. La calidad del fierro, bueno, esa calidad podría certificarse, ¿no? Como hemos visto, lo podemos pedir en la parte dice controles, podemos pedir en registro el certificado de calidad del acero, ¿no? Por ejemplo, Aceros Arequipa o del Perú, que son los más conocidos en el país, pueden tener esos certificados de calidad, ¿no? Para decirnos que los aceros se han ejecutado conforme a esos certificados, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos ver? ¿Qué características podemos respetar? Amarres, por ejemplo, ¿no? Que se hayan hecho los amarres correctos, se ha usado alambre 16 para los amarres, ¿no? Todos los puntos de unión han sido debidamente amarrados, porque a veces algunos trabajadores pues lo que hacen es, como están apurados, uno amarra, el otro no amarran, el otro sí amarran, el otro no amarran. No, y no es así. En realidad la norma dice que todo va amarrado, todas las uniones. Entonces todo tendría que ir amarrado, todos los puntos, ¿no? Y es así como funciona. ¿Bien? ¿Qué más? A ver una característica más. A ver si ponemos una característica más. En el fierro.
los traslapes, por ejemplo, ¿no? Las formas, por ejemplo, que las formas cumplan, por ejemplo, hay formas que vienen con una patita, otros, por ejemplo, cuando son estribos, tienen que doblarse de una manera, ¿no? Forma rectangular, circular, depende de la forma, ¿no? Que cumplan con la forma que se ha especificado, que tengan los traslapes adecuados, etc. Bueno, y todo eso igualmente lo vamos a controlar o bien con instrumentos o bien vamos a controlar con las tablas, con las guías del fierro, los pesos, todo, y lo vamos a escribir seguramente en nuestros registros, en nuestros formatos, en nuestros checklists, ¿no? ¿Qué no conformidades podría haber? Uno, por ejemplo, que no sean del fierro adecuado, como hemos visto, no son del fierro adecuado, entonces, como no son el fierro adecuado, entonces a lo mejor el diámetro está mal, ¿no? O a lo mejor queremos un diámetro, es es mayor que el diámetro normal, digamos, que podría suceder ahí, o a lo mejor estos fierros no tienen el certificado de calidad, o a lo mejor no han sido amarrados, ¿no? Están puestos y han puesto un amarre ahí, más o menos un punto, y luego el otro punto no se ha amarrado, etcétera. Todos son no conformidades. Y nuevamente, como estábamos viendo, tenemos el tema del procedimiento, ¿no? Instructivos, protocolos, lista de chequeos, diagrama de flujo, dependiendo de la necesidad de la fierrería, ¿no? En este caso, de lo que se va a necesitar de la fierrería, ¿ok? Bien. Vamos a retomar un poco el tema de calidad para entender un poco más lo que se necesita. Bien, una de ellas es el proyecto de construcción, como sabemos, tiene especificaciones técnicas, procesos constructivos, ya lo hemos dicho, todo está dentro de las especificaciones, dentro de la calidad, pero también hay un tema de la legislación laboral que también tiene que verse con calidad, ¿no? Todo eso tiene que manejarse con calidad y más, ¿no? Entonces, normalmente la producción se da un encontronazo con la calidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da la producción en encontronazo con la calidad? Porque mientras producción lo que quiere es avance, 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 ¿no? Queremos terminar rápido, ya, ya, ya. Calidad anda buscando los detalles, ¿no? Y calidad te anda buscando los detalles y te va diciendo si estás o no estás dentro de los límites especificados. Entonces, a veces te dice, no, ahí no estás en el requisito. Como no estás en el requisito, es una no conformidad. Entonces, ¿qué pasa? Se para producción, ¿no? Hasta que lo arregles. Entonces, producción está asado, pues, ¿no? Dice, ya no avanzo, no avanzo, dice, ¿no? Calidad me tiene loco. No lo dejan avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque calidad está encima, pues, ¿no? Le dice, esto se hace con este tipo de cemento, no con el otro. Mal, para todo. Entonces, para todo, producción asado. Pues, no avanzo, no avanzo, ¿no? Pero ¿cuál es lo bueno de calidad? Que calidad evita lo que producción no está viendo. Que si él lo deja hacer y lo deja pasar, después ¿qué va a pasar? Va a haber, tenemos que volver a hacerlo todo otra vez porque está mal hecho, ¿no? O tenemos que demolerlo porque está mal, porque así no era la cosa. ¿Y qué va a pasar? Retrasos. ¿Qué va a pasar? Sobrecostos, ¿no? Imagínense, puede llegar a hacer pues un tiempo del 5% de la producción o más, ¿no? Suponiendo lo mínimo posible. Entonces, ese control de calidad es necesario justo para evitar que haya problemas más adelante, ¿no? Que no haya problemas más adelante. Por ejemplo, si tú no haces bien una nivelación de piso, ¿no? Si no haces bien una nivelación de piso, sí, Raúl, claro. O sea, por ejemplo, esto se puede evitar con una conversión directa de calidad jefe de producción, sí, pero también lo que podemos hacer es sentarnos ¿cómo se llama? A hablar, por ejemplo, entre todos en una reunión semanal. Entonces nos ponemos a sentar a hablar en una reunión semanal y vemos ahí todos los problemas que tenemos tanto en producción como en calidad, y calidad le dice todo lo que tiene que observar producción. ¿No sabes qué? Hemos encontrado esto, y lo que queremos es esto. Producción entonces toma nota y dice, ok, en adelante vamos a hacer las cosas de una mejor manera. Eso de en adelante haremos lo mejor es la mejora continua de la que estábamos hablando, ¿no? De lo que estábamos hablando. Entonces, esa es la idea más básica de coordinar entre producción y calidad, ¿no? No es que calidad sea pesado, sino que simplemente lo que quiere evitar es que tú vuelvas a hacer el trabajo.
¿no? Y que tú vuelvas a hacer las cosas y por hacerlas mal volvamos a trabajar todo o estar haciendo reparaciones. Lo último que queremos es reparar, ¿no? Por ejemplo, hiciste un vaciado y salieron cangrejeras. Lo último que queremos es volver a reparar la columna o la placa porque el vaciado no entró bien y entonces se quedó un tremendo hueco en medio de la columna. Entonces, eso no está bien, no es calidad. Entonces, la idea es evitar ese tipo de acciones y cuando lo evitamos, obviamente ya no gastamos ahí esa mezcla que queríamos hacer para reparar o estamos demoliendo la columna de nuevo, ¿no? Nos vamos dando cuenta, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia. Para eso es que calidad entra, ¿no? No para fastidiar. Muchas veces la gente piensa, no, vienen los pesados de calidad otra vez a pararnos el avance. No es así, sino que se dan cuenta de esos detalles y más bien producción debería tomar nota de esos detalles o estar de la mano con el especialista de calidad para darse cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Y no volver a suceder. Por ejemplo, no, como dije, ¿no? Se usan muchos checklists. Checklists, como dije, son listas de chequeo, listas de verificación, en el cual vemos qué cosa se cumple o qué cosa no se cumple de cada partida o cada trabajo que tenemos, por ejemplo, en las obras, ¿no? A ver, un momento, por favor. Un ratito. Bien, continuamos. Entonces, como les decía, las estructuras, por ejemplo, el caso del concreto, ¿no? Queremos liberar el vaciado. Entonces, habría que ver si no, ver los controles de concreto, ¿no? Si el concreto fresco es el adecuado, el que hemos utilizado, la mezcla, ¿no? La mezcla de concreto es el adecuado, cómo lo hemos, cómo este está pasando ciertos parámetros, por ejemplo, el SLAMP, el asentamiento, la temperatura, el peso unitario, el contenido de aire, etcétera, ¿no? Obviamente no todos las pruebas de calidad de ese concreto fresco lo vamos a hacer en obra, ¿no? Básicamente serán 2, 3. Luego tenemos la verificación del post vaciado, que es ya después del vaciado de concreto, tenemos la resistencia del concreto en las famosas probetas, ¿no? Esos como cilindros han visto, ¿no? Que se rompen, son de concreto, esos cilindros de concreto que se rompen justamente para saber si tienen la resistencia especificada, ¿no? En el caso del fierro, habíamos visto, ¿no? El diámetro, ¿qué más? El traslape, el número de estribos, por ejemplo, si está cumpliendo con las separaciones, si le han puesto las rueditas, los dados, para separarlo del encofrado, etcétera. Muchas cosas de esos detalles, ¿no? En el caso de los encofrados, si está con los niveles adecuados, está con la verticalidad, la horizontalidad, se le ha aplicado el desmoldante, quizás si es de madera, ¿no? Se le aplica el desmoldante para que pueda sacarse con facilidad y que no quede rugoso. Si se le han puesto chavos, es decir, son unos pequeños triangulitos que le dan forma, ¿no? Parece unos biselados, ¿no? A la columna o a la placa, ¿no? O a la viga. La hermeticidad del encofrado, es decir, para que no se salga la mezcla del encofrado, ¿no? Que esté todo seguro y que no se pueda salir, ¿no? El concreto del molde, etcétera. Son cosas que debemos tomar en cuenta y todo eso pasa por los protocolos de calidad. Uno dice, es un montón, sí, pero en realidad cuando tú te acostumbras al día a día, ese montón pasa a ser cosa corriente, ¿no? Pasa a ser algo corriente porque ya todos saben qué es lo que tiene que hacerse, qué es lo que hay que controlar y prácticamente es una actividad rutinaria de control, ¿no? Es una actividad rutinaria que se hace rápido, inclusive. Por ejemplo, después del post vaciado, lo que habíamos dicho, ¿no? El desencofrado total, la cota final, verticalidad, horizontalidad del elemento de concreto, si no tiene cangrejeras, si le han curado el concreto. Para especificar el curado del concreto, se le echa agua, ¿no? Al concreto para que continúe trabajando su resistencia, continúe elaborando silicatos a su interior para que gane resistencia mayor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto está fuera, digamos, de control de calidad, es parte de lo que es la tecnología del concreto, pero
Lo que pasa con el concreto es que el concreto, digamos, es un compuesto químico de varias, no solamente de varios insumos como arena, piedra, ¿no? Que eso ya sabemos, agua y cemento, sino que además, a la hora de mezclarse el cemento con el agua, porque los agregados son la parte inerte, ¿no? En realidad, no, la piedra y la arena solamente lo que hacen es dar, digamos, una compacidad, ¿no? Pero no propiamente no es que haya algo fuerte ahí. Lo fuerte, el pegamento, por así decirlo, es el cemento que se activa con el agua, ¿no? Ese es el pegamento. Entonces, este pegamento, por así decirlo, eh, cuando se activa, genera muchos silicatos, que son como unos cristales que conectan estas piedras, estas arenas, conectan todas y es una malla ahí, una red de varios silicatos. Entonces, estos silicatos cuando hacen esa red, al principio, con la reacción del agua, empieza a elevarse la temperatura, ¿no? Y se eleva la temperatura y conforme va pasando el tiempo se va enfriando, pero quiere decir que ya su proceso químico, ¿no? Ya está terminando, o por lo menos ya está en un proceso más lento, ¿no? Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que, o sea, al principio va a usar el agua de la misma mezcla y se va endureciendo, ¿no? Se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo hasta que queda rígido, ¿no? Y seco. Entonces, cuando llega ese punto, como todavía está caliente, lo probable es que se empiece a fisurar, se empieza a abrir en grietas porque necesita más agua. Entonces nosotros lo que hacemos es curar, es decir, le damos más agua. A pesar de que ya le dimos agua en la mezcla, le damos más agua al concreto, lo mojamos, ¿no? Lo vamos mojando, lo bañamos, por así decirlo, a los elementos de concreto al día siguiente con la finalidad de que esa agua entre y se quede ahí, sigue con el proceso de aumentar la resistencia y que continúe ese proceso químico durante mucho tiempo hasta que ya usa todo el agua posible, ya es la resistencia que solito va incrementando cada vez más lentamente, ¿no? Entonces, ese procedimiento de curado es necesario, ¿no? Y a veces no se hace, ¿no? Qué sé yo, se olvidan, no piensan un poco de que eso se puede dañar o que se puede fisurar, ¿no? Los acabados después quieren repararlos con tarrajeos, y eso no es lo mismo, ¿no? Entonces la idea es darle integralidad también a la estructura. Bien, y de ahí también tenemos, por ejemplo, las instalaciones, ¿no? Sabemos que las edificaciones, sobre todo, tienen instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, entonces ahí también hay controles de calidad, ¿no? Las instalaciones eléctricas, por ejemplo, hay que revisar los planos, cómo va la distribución de las luces, las especificaciones técnicas, qué cables deben ir, qué tubos deben ir, cómo deben conectarse los interruptores, los tomacorrientes, los centros de luz, etcétera, ¿no? Ver criterios eléctricos, ¿no? La iluminación, etcétera, cómo va el cableado, la distribución al tablero, las llaves del tablero, ¿no? Entonces, todo eso también tiene sus criterios propios, ¿no? Igual, por ejemplo, en las sanitarias, a veces tenemos que hacer pruebas de presión de las tuberías, ¿no? Dependiendo del tipo de tuberías, es agua fría, agua caliente, ¿no? Etcétera, o pruebas de estanqueidad, por ejemplo, lo que son desagües, o a veces en las uniones de los tubos para ver que no se salga el agua por alguna parte, ¿no? A lo mejor alguna fisura, algo después de haber hecho las pruebas de presión, a lo mejor se encuentra alguna fuga, etcétera, y tenemos que verificar eso, ¿no? Que todo está conforme en las tuberías, etcétera, ¿no? En arquitectura, por ejemplo, tenemos que ver los tarrajeos, el control de los tarrajeos, el control de la mezcla, el control del acabado, si es liso, pulido o si es frotachado, ¿no? Tenemos que ver si es vertical, está cumpliendo con la vertical, está todo plano, está todo regular, ¿no? Por ejemplo, la construcción de muros, ya hemos visto un ejemplo, ¿no? De las bloquetas, pero también podría ser los ladrillos, podría ser drywall, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda ahorita en las oficinas, sobre todo utilizar drywall, ¿no? Ahí también hay que ver la verificación de la verticalidad, la rugosidad. Bueno, ahí la ventaja del drywall es que es liso, ¿no? Ya de por sí ahí no hay que hacer mucho al respecto, pero sí, por ejemplo, la fijación con los clavos, ¿no? Especiales de drywall, que se hace con una pistola.
¿no? Verificar el fulminante de la pistola, verificar los ángulos o perfiles que van a armar la pared de drywall, etcétera, ¿no? Tenemos los contrapisos, que es para nivelar los pisos. Recuerden que normalmente si son edificios grandes, ¿no? Entre piso y piso, pues después de cada vaciado de la losa, no queda perfecto, ¿no? Por más que nos hayamos esforzado en nivelar, no queda tan perfecto. Y si nosotros no hacemos que el piso sea perfecto, a la hora de colocar algún tipo de revestimiento, como por ejemplo una mayólica, un porcelanato, o colocar piso parqueo, piso laminado, no va a quedar bien, ¿no? Va a quedar así con cerritos, con aberturas, salidas, etcétera, de las piezas. Entonces, lógicamente, ese piso tiene que estar totalmente liso y para eso le ponemos una mezcla de mortero, a veces con confitillo, para que se quede totalmente estanco, ¿no? Sí, totalmente nivelado y sobre él aplicar ya el revestimiento necesario, ¿no? Que como dije puede ser parqué, laminado, vinílico, mayólica, cerámico, porcelanato, no sé, el que nosotros querramos, ¿no? O puede ser piso pulido, pero está totalmente estable, ¿no? Totalmente nivelado, ¿no? Lo tenemos nivelado. Otro podrían ser los enchapes, ya lo he dicho, ¿no? Que las piezas estén adecuadas, tengan el ancho entre las juntas adecuado, que tengan la fragua necesaria, la fragua es una mezcla que se le coloca justo entre las juntas de las piezas, ¿no? Que incluso hasta el color tiene digamos, su presentación adecuada, que no una pieza no esté afuera o abajo, que no tenga hueco debajo de la pieza, ¿no? O sea, que tenga problemas, digamos, sí, o la pieza se pueda romper, ¿no? O se mueva, digamos, a la hora de pegarla y después se queda como suelta, no se le ha puesto suficiente pegamento, etcétera. Y en el caso también de instalaciones sanitarias podemos ver el tema de los aparatos sanitarios, ¿no? Que están colocados o instalados adecuadamente, ¿no? El lavadero de ropa, el lavadero de cocina, el inodoro, el lavatorio, el urinario, las duchas, ¿no? Las tinas, los jacuzzis, no sé, todo lo que sea necesario, cómo lo han colocado esos aparatos, ¿no? Las griferías, todo eso, ¿no? Cómo los han colocado, si todo está funcionando, si está justamente siguiendo todos los accesorios necesarios, son los diámetros adecuados. En fin, todo eso es parte, pues, del control de calidad, ¿no? Que podemos tener de muchas maneras. Ahora vamos a ver sobre el control de calidad del concreto. Esto les va a interesar porque es quizá uno de los elementos más representativos de una obra, el concreto, y además, digamos, es el quizá menos entendido, ¿no? A pesar de que es el más importante, sin embargo, es el menos entendido por muchas personas, ¿no? Y a veces es importante recordar algunas pautas básicas de la calidad del concreto. Bueno, como dijimos, la calidad del concreto es un conjunto de procedimientos técnicos planeados cuya práctica permite que el concreto cumpla con los requisitos especificados al menor costo posible, ¿no? Estas pruebas se pueden aplicar en estado fresco y en estado endurecido, ¿no? Estado fresco significa la mezcla está húmeda, está endurecido, la mezcla ya está compacta y dura, ¿no? Seca, ¿bien? Entonces, hay varias pruebas que, por ejemplo, se puede hacer al concreto fresco y al concreto endurecido, ¿no? Para ver si se cumple con ciertas especificaciones, no solo de resistencia, sino también de trabajabilidad, digamos, de idoneidad, ¿no? Y que puede tener el concreto para un determinado elemento. Por ejemplo, en el caso del concreto fresco, se hace la prueba de asentamiento, también conocida como SLAMP. Está la prueba de temperatura, la prueba del peso unitario, el contenido de aire y otros, ¿no? Acá, en esta clase, solamente vamos a explicar la temperatura del asentamiento. Las demás normalmente se suelen hacer en laboratorio, por lo que, digamos, un asistente técnico de la obra no tiene acceso a este tipo de elementos, ¿no? Salvo que hay una batería de pruebas de calidad en campo, no un laboratorio en campo. Pero eso es lo menos, ¿no? Lo más frecuente es en campo tener lo de asentamiento, el cono de Abrams, y la temperatura de las termocuplas, pero bueno,
Eso es en ciertos casos, tampoco no es que todos tengan su análisis de temperatura. En el caso del concreto endurecido se ve la resistencia a la compresión y flexión. En el caso de la compresión se ve con las famosas probetas cilíndricas, ¿no? Que son rotas con una prensa. Eso no lo vemos nosotros, pero sabemos que hay que hacer esas probetas para llevarlas al laboratorio. Y en el caso de flexión es haciendo unas vigas prismáticas que son rotas también en tercios, ¿no? Se llama resistencia a la flexión. No se usa mucho la flexión en los edificios, más se usa la compresión. La flexión más que nada se usa en pavimentos o pisos, ¿no? Entonces, para esos efectos, nosotros para poder de alguna manera evaluar el concreto, sobre todo la mezcla del momento que nos viene de los mixers o que estamos haciendo en el trompito, la mezcladora, etcétera, nosotros vamos a utilizar un recipiente no absorbente de cierta capacidad mayor de 28 litros, podría ser un buggy, ¿no? Una carretilla, usar unas palas, algún cucharón pequeño y, si se puede, utilizar unos tamices estándar para quitarle ciertos diámetros de piedra rugosa que, digamos, no, muy grandes, que, digamos, no son necesarios en el trabajo, ¿no? Normalmente no lo hacemos porque ya vienen los premezclados, al menos, ya vienen con los tamaños máximos adecuados, ¿no? Antes de cada muestreo, estas piezas, digamos, la carretilla, la pala, los cucharones, todo deben estar primero húmedos, es decir, mojados, y limpios, ¿no? Y limpios, de modo que no haya restos de mezclas anteriores, ni ninguna cosa similar, ¿no? Ni pintura, ni otros materiales, arena, por ejemplo, ¿no? No debe haber nada ahí, debe estar totalmente limpio y húmedo, ¿bien? Para poder hacer el muestreo. Entonces, nosotros más o menos al principio, en el primer cuarto y en el último cuarto, nosotros no usamos la muestra. Es decir, cuando empieza a vaciar no usamos la muestra, sino usamos quizá del segundo carro o del mixer usamos, por ejemplo, del tercio medio, ¿no? No usamos del principio. O sea, las primeras carretillas que salen del mixer o las primeras carretillas que salen de la mezcladora no se usan para la prueba, se usan después, ¿no? Que vamos usando después de la mezcla. Entonces, ahí tenemos como muestra mínimo 2 porcioncitas, máximo más o menos unos 15 minutos desde que empezaron las mezclas o de que llegó el material a obra. Y como dijimos, lo colocamos en la carretilla, ¿no? En el buggy. Y si, por ejemplo, hay mucho sol, por ejemplo, en la selva sobre todo, ¿no? O en la sierra a veces hay mucho sol, mucho más que en Lima. Entonces, tenemos que protegerlo con un plástico, alguna cosa que evite que se evapore rápido el agua del mezclado o se contamine, ¿no? A veces también el polvo, otros materiales pueden caer ahí, no sé, polvos de ladrillo, tecnopor, etcétera, pueden caer en la mezcla que vamos a probar, ¿no? Hay que ponerlo en un sitio, sobre todo bajo la sombra, ¿no? Que no sea tan frío tampoco, o sea, ni muy frío ni muy caliente, ¿no? Luego vamos a ver eso de la temperatura. Bien, entonces a los primeros 5 minutos, de esos 15 minutos, a los primeros 5 minutos de, digamos, de iniciada la mezcla y batida la mezcla, podemos usarlo para medir el contenido de aire, la temperatura y el SLAM, ¿no? El asentamiento. Después de batir la mezcla podemos ver ese asentamiento, temperatura y contenido de aire a los 5 minutos. A los 15 minutos ya podemos utilizar ese material mezclado para elaborar las probetas para la resistencia, ¿no? Y ahí, al final de eso, una vez que hemos elaborado nuestras probetas y hemos hecho las pruebas de concreto fresco, podemos ya eliminar los residuos o pasarlos al vaciado normal y procedemos a limpiar de nuevo la carretilla, las herramientas que hemos utilizado, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el tema de la temperatura. Como dije, vamos a hablar tanto de la temperatura como del asentamiento, ¿no? Que son los más importantes, sobre todo en ciertos sitios, ¿no? El de la temperatura, el objetivo es determinar la temperatura del concreto fresco para verificar el cumplimiento de los requerimientos especificados. Como dijimos, la temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada uno de sus componentes, además del calor liberado por la hidratación del cemento, la energía de mezclado y el medio ambiente. Entonces, como dijimos, al principio el cemento con el agua reacciona y se crea un pegamento que quema, ¿no? Que libera es una reacción exotérmica, es decir, libera mucho calor.
Entonces, al liberar mucho calor, esa temperatura va formando cristales en su interior que a la larga van a mejorar la resistencia cuando se seque eso, ¿no? Cuando se quede totalmente seco, lo que llamamos nosotros fraguado, ¿no? Fraguado. Entonces, lo interesante ahí es justamente que cuando se va ganando esa resistencia, ¿no? Se va ganando esa resistencia, la temperatura va disminuyendo, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura más alta del concreto? Bueno, aquí tenemos la tabla. La temperatura más alta es de 32 grados centígrados, ¿no? Al principio, la temperatura máxima podría ser 32 grados centígrados, que es al principio, es decir, nada más se ha hecho el batido de la mezcla, está agarrando 32 grados centígrados, y luego empieza a disminuir hacia la temperatura mínima, que usualmente suele ser 13 o 10 grados, ¿no? Entonces va de 32 grados, va disminuyendo con el tiempo hasta los 13 grados y luego seguirá disminuyendo con el tiempo, pero ya más lentamente, ¿no? Entonces, en esa disminución de 32 a 13, cuando está llegando más o menos a 13 grados, es ahí donde hacemos el proceso de curado, ¿no? Mucha gente se da cuenta de esto porque, por ejemplo, cuando liberas las columnas y desencofras al día siguiente, pero las columnas se pueden desencofrar al día siguiente, esa es la ventaja, y sacas, ¿no? Las tapas del encofrado, las formas, y tocas el elemento, al día siguiente está duro, ¿no? Quizá un poco mojado, tiene una apariencia medio mojada, pero ya está duro, compacto. Y si lo tocas, sientes que está tibio, ¿no? Sientes que está tibio. Entonces ahí te das cuenta que sí, que en efecto está generando ese calor interno, esa reacción isotérmica, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con las temperaturas extremas. Les explico. Si el concreto, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en Iquitos, ¿no? Estamos en Iquitos y la temperatura en Iquitos está pues en sus 37 grados, ¿no? Entonces, si la temperatura de Iquitos es 37 grados, la mezcla debería estar a 32, pero como naturalmente afuera hace 37, va a subir la temperatura dentro de la mezcla. Ya no va a ser 32, va a ser 33, 34, así. Entonces, ¿qué está pasando? Empieza a haber problemas, ¿no? No se forman los puentes de silicato de manera adecuada, sino que reaccionan demasiado rápido y se generan unos cristales diferentes que se llama estricnita, que lo que hacen es generar nudos mineralógicos dentro del concreto. ¿Qué pasa con esos nudos? Pueden generar fallas a futuro, ¿no? Puede ser que no agarre la resistencia adecuada que estamos queriendo a futuro. Entonces, lo último que queremos es que falle la resistencia del concreto. Entonces, mucho calor no sirve, ¿no? Si bien en cierto sentido diríamos, pero procesa más rápido. Sí, pero el problema está en que al hacerlo más rápido, se crea unos cristales distintos a los cristales de silicato que esperábamos. Entonces, esos cristales diferentes, como dijimos, malogran todo el proceso, malogran la resistencia, no nos sirve, ¿no? Entonces, no conviene hacer eso, ¿no? No conviene tener altas temperaturas en concreto. Ahora, tampoco conviene tenerlas a bajas, ¿no? Tampoco conviene tener la temperatura pues a menos de 10 grados, porque en ese caso ya no desarrolla su resistencia, porque supone la resistencia se va desarrollando con ese pequeño calor que tiene adentro, ¿no? Como si fuera un motorcito ahí que quema y quema, ¿no? Entonces, si se enfría muy rápido, digamos, el concreto no termina de desarrollarse, y lo que hace es se congela, pero ya no desarrolla resistencia, ¿no? Y cuando se vuelve a descongelar, que eso se llama ciclo de hielo-deshielo, se vuelve a congelar, se va a fisurar o se va a abrir todo el paño o el muro o lo que estemos haciendo de concreto. Entonces, no conviene tampoco dejar que se congele, ¿no? Entonces, en ambos casos, a veces ponemos, por ejemplo, en el caso del frío, ponemos, por ejemplo, manejamos la dosificación, manejamos el tipo de temperatura, aceleramos la fragua o aceleramos la resistencia para evitar que así el frío lo afecte, o le ponemos agua caliente, ¿no? Agua a temperaturas, digamos, normales, más adecuadas, qué sé yo, 20 grados, 21 grados, o bien, etcétera, ¿no? Lo cubrimos con alguna manta, etcétera. Igual pasa con el
el tema cuando hace mucho calor. Por ejemplo, le ponemos al agua, le ponemos hielo, al agua de la mezcla le ponemos hielo para que no se disipe tan rápido el calor, ¿no? O no aumente tanto el calor también, que se modere de alguna manera el calor. O hacemos los vaciados un poco más lentos para que así no aumente el calor demasiado rápido, ¿no? Lo hacemos un poco más lento el vaciado para que pueda enfriarse regularmente y así no elevarse tan rápido el calor. Otro método, por ejemplo, que hacemos cuando hacemos vaciados en zonas cálidas es hacerlo temprano, ¿no? Digamos 5 o 6 de la mañana, donde todavía el clima está moderado, ya no trabajar al mediodía y más bien volver a hacer vaciados como en la tarde o en la noche, ¿no? Trabajar en la noche. Esto se hace mucho en algunas zonas como en las zonas norte. Se puede trabajar en la noche, etc. A ver, Raúl nos da una pregunta. ¿Es el mismo criterio para los morteros, para el asentado de ladrillo? Más o menos, Raúl, a ver, explícate para entender cuál es la pregunta, hacia dónde va el tema. Respecto a la temperatura. Ah, ya. Sí, se parece, ¿no? Se parece. Solamente que ahí, digamos que la mezcla que hay en los morteros es mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, los morteros de asentado de ladrillo no tienen tanto problema de la temperatura en realidad, ¿no? Salvo lo que es frío extremo o calor extremo, que en el cual, como dije, podemos utilizar estas metodologías de calentar el agua o enfriar el agua, dependiendo del caso, ¿no? Y manejar el mortero. La ventaja es que los morteros de ladrillo se procesan rápido, ¿no? O sea, se hacen al toque la mezcla y a la misma estamos poniendo ahí en el ladrillo y colocando el ladrillo. Entonces, como que no le da mucho tiempo a tener este problema con los silicatos, ¿no? No es como el vaciado, que el vaciado puede demorarse horas de horas ahí fraguando, ¿no? En cambio, esto se fragua ya desde el mismo instante en que estamos colocando el ladrillo, ya comienza el proceso de fraguado, ¿no? Entonces, de acá a unas 2 horas ya está bien coordinado, ¿no? Y si le dejas más tiempo, está totalmente duro y seco, ¿no? Entonces ahí no es tan complicado. Quizá el que más afecta este tema de que se puede quemar el paño, ¿no? Como decimos nosotros, o que se puede caer, etcétera, o el tema del frío, sean los tarrajeos, ¿no? En el caso de los tarrajeos, ahí sí, el tema de temperatura puede ser afectado, ¿no? Tanto por el calor como por el frío. Entonces hay que tener mucho cuidado de que estemos dentro de esas temperaturas adecuadas, ¿no? Ahí, nuevamente, lo que cuenta bastante es la velocidad a la que hacemos el tarrajeo. Por ejemplo, una velocidad en una temperatura normal, una sola persona puede avanzar pues 7, 8, 10 metros cuadrados, dependiendo de su velocidad, su destreza, la facilidad de hacer el muro, etcétera. Pero en casos de que, por ejemplo, estamos corriendo contra el frío o estamos corriendo contra el calor, vamos a necesitar más de una persona trabajando en el paño, ¿no? Probablemente, o asistiéndolo rápidamente, de modo que sea una velocidad mayor a la que normalmente ponemos, ¿no? Igual, manejamos también la temperatura del agua de la mezcla, por ejemplo, en sitios de mucho calor o sitios de mucho frío, etcétera, ¿no? Y lo vamos manejando. Entonces, esas cosas son un poco los temas que a veces no se limitan. Otros que hacen, le ponen toldos también, ¿no? A los vaciados para evitar que el calor le dé directamente a la zona del vaciado y así evitamos que llegue la radiación solar, llegue de forma directa a la zona del vaciado, ¿no? Eso también se puede hacer, toldos, ¿no? Como chocitas, casitas, ¿no? Toldos para evitar que justamente le dé mucho calor o le caiga agua, por ejemplo, en el caso de climas lluviosos, ¿no? O granizo, que puedan malograr también la mezcla, ¿no? En fin, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero como decía, esto tiene un proceso y normalmente se pone una termocupla, como vemos acá, que es en un recipiente que no se absorbe, que debe ser mayor de 3 pulgadas de radio. Entonces ahí se coloca una termocupla con un relojito que marca la temperatura y ahí nos dice más o menos cuánto es la temperatura del concreto, ¿no? Nos dice más o menos cuánto de temperatura tiene ese concreto. Y ahí vamos analizando, ¿no? Es más, lo podemos dejar ahí de modo de que vamos viendo cómo esa agujita va bajando, ¿no? Primero marca 30, 30 y tantos, y luego empieza a bajar la agujita, ¿no? Hasta llegar a cerca de los 15, 13 grados, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Lógicamente a nosotros nos interesa quizá medirlo en dónde, en esas zonas complicadas. Si por ejemplo es Lima, o las zonas de la costa central o sur,
ahí no hay mucho problema de medir la temperatura, ¿no? Salvo que sea una cosa muy masiva, pero como control no es recomendable porque la temperatura de concreto va a estar dentro de los márgenes reales. En cambio, en zonas muy cálidas, como en la selva, o en el norte, o en zonas muy frías, como la sierra, Puno, Cusco, Cerro de Pasco, etcétera, ahí sí, ¿no? Interesa saber la temperatura en la que está para ir controlando las dosificaciones tanto del agua como de algún tipo de aditivo que nos ayude a mantener de alguna manera la temperatura del concreto estándar, ¿no? Ahí sí necesitamos hacer la prueba de temperatura, más que nada, ¿no? Luego tenemos el ensayo de asentamiento, en el cual todos conocemos el ensayo del SLAM, ¿no? O el ensayo del cono también, ¿no? Que se determina el asentamiento de concreto fresco, es un asentamiento que se mide en pulgadas, desde media pulgada hasta 9 pulgadas más o menos, donde media pulgada es muy duro, o sea, la mezcla está muy, muy difícil de trabajar, es muy dura, muy seca, y 9 pulgadas la mezcla está súper aguada, ¿no? Y la idea es verificar el cumplimiento de las especificaciones. Yo les voy a mostrar esto porque nosotros usamos lo que es la wincha. A ver, un momento. ¿Listo? Entonces acá está, esta es mi wincha. Acá no sé si la pueden ver, ahí está la wincha. Esta es una wincha de 5 metros, suficiente con esto. Y como ven, tiene unas marcas, no sé si la pueden ver ahí, donde las marcas de arriba son los centímetros y las marcas de abajo grandes son las pulgadas. Entonces, el slam o asentamiento se mide en estas marcas de abajo, las pulgadas, ¿no? Puede llegar hasta 9 pulgadas, más o menos. Sabemos bastante, ¿no? 9 pulgadas hasta por acá, ¿no? Puede llegar a chorrear todo esto, ¿no? Usualmente el slam normal está en 4 a 5 pulgadas, hasta 6 puede ser, ¿no? Por acá, como ven acá. No es mucho, más o menos 4 pulgadas son como 10 centímetros, 6 pulgadas son como 15 centímetros, ¿no? ¿Y cómo se mide esto? Ahora lo vamos a ver, cómo se cumple con esta trabajabilidad, porque lo que se quiere hacer con el asentamiento es ver si la mezcla es trabajable, es decir, si se deja manipular, si puede entrar por los fierros, si puede caer por los encofrados, puede deslizarse, puede nivelarse con el vibrador, etcétera. Entonces nos dice mucho de lo que se quiere, ¿no? Entonces, para eso se necesita este equipo que, como ven, es un cono de Abrams y un instrumento de medida que puede ser la wincha, ¿no? Como vemos ahí, ya les he mostrado la wincha, y un cono de Abrams que, como ven, tiene esta forma de cono, este fierrito, ¿no? Es de metal con dos asitas, ¿no? Y una base circular. Tiene un palito también que se llama barra compactadora, que es una barra de acero liso, o sea, es totalmente liso, con una punta medio esférica, medio termina en una punta redondeada, ¿no? Y bueno, por ahí alguna herramienta como cucharones, etcétera, ¿no? Para ayudar a meterlo ahí en el cono, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bien, como ven acá, eh, el, el cono, no sé si se puede ver, se ve, ¿no? ¿Sí? El cono, como ven ahí, tiene esta forma primero, la forma de arriba, esta forma de acá, esta forma de acá arriba, y ahí se va colocando la mezcla capa por capa. Lo vamos colocando la mezcla que hemos sacado de la carretilla, pues, ¿no? La que hemos sacado a los 5 minutos del batido, lo vamos colocando en 3 capas. 3 capas, normalmente mmm, vamos colocando la capa 1 a 1/3 y de ahí chuzamos, ¿no? Chuzar, le decimos nosotros a la acción de agarrar el palito, esta barrita lisa y colocarla verticalmente y aplastar, ¿no? Como haciendo el efecto de aplastar o perforar, digamos, la capa, ¿no? Sube y baja, ¿no? Hacemos este efecto. A ver, voy a mostrarles un plumón. A ver, ¿no? Vamos a suponer que esta es la barra y el cono, ¿no? Este es el cono. Y colocamos el material acá en el primer tercio del cono y con esta barrita hacemos el chuzamiento, ¿no? Se llama la compactación, en realidad, técnicamente, ¿no? Vamos a entrar, esta es la boca del cono, esta es la parte de abajo del cono y comenzamos a hacer la compactación, ¿no?
25 veces. Luego echamos un poco más de mezcla al cono, ¿no? Al cono, se llena más o menos un poquito más acá, 2/3, y volvemos a hacer 25 veces con la barrita, ¿no? 25 veces, 25 veces. Luego le ponemos uno más, el último, al ras ya, prácticamente, y de nuevo una última que entre la varilla, ¿no? Completamente. Y luego enrasamos el tope de arriba, ¿no? Como vemos ahí, se enrasa. Y luego lo que vamos a hacer es voltear el cono, o sea, a la parte inversa, y levantarlo, ¿no? Lo levantamos, o sea, esto lo jalamos, tiene unas asitas, levantamos el cono, después de haber hecho ese chuzado, levantamos el cono y queda abajo una torta. Eso es lo que están viendo ustedes en la segunda lámina. Acá. Queda una tortita ahí, ¿no? Una tortita, bueno, ese es el mejor de los casos, a veces queda algo aplastado, así, ¿no? Es como una tortita de mezcla, y volteamos el cono, como se ve a la izquierda de esa tortita, volteamos el cono, lo ponemos al revés, y ponemos la barra como regla límite, ¿no? O sea, esta es la barra, y nosotros vamos a usar justamente esa barra con la que chuzamos, ¿se acuerdan? Y de ahí lo apoyamos en el cono, como se ve ahí volteado, y medimos con la wincha, medimos la diferencia que hay entre esta barra horizontal y la altura de la mezcla más o menos en el centro del cerrito, ¿no? En el pico del cerrito. Y ahí medimos esto. Entonces, por ejemplo, acá me sale 6 pulgadas, porque ya 6 pulgadas es el slam, ¿no? ¿Es lo correcto para mi trabajabilidad? Quizás sí, a lo mejor necesito que esté entre 4 y 6, digamos, para un vaciado normal. Está perfecto, ¿no? Si necesito lugares donde es más complicado y necesito autonivelantes, el concreto deberá ser 8 o 9 de pulgado, muy aguado. En otros casos, quizá necesito para compactaciones con rodillo, por ejemplo, para hacer elementos de pistas o pavimentos especiales. Entonces, usaré 2 pulgadas de slam, 3 pulgadas de slam, ¿no? Como dije, lo normal en una vivienda, en una edificación, es de 4 a 6 pulgadas de slam, es lo normal, ¿no? Más es muy aguado, menos es muy seco, y no se deja maniobrar fácilmente ni con la mano ni con la pala a la hora de repartir la mezcla, ¿no? Y eso es básicamente, pues, como ven, ¿cómo se llama? El ensayo de asentamiento, o también conocido como ensayo SLAM, ¿no? Bien, no es difícil de entender. Es bastante sencillo. Se tiene que hacer relativamente rápido, eso sí, porque conforme va pasando el tiempo, lógicamente va cambiando sus propiedades. Entonces es necesario hacerlo, como dije, a los 5 minutos de que se batió la mezcla, a esa hora se puede hacer ese SLAM, ¿no? Bien, entonces acá vemos algunas especificaciones, ¿no? Hay tolerancias también, ¿no? Que nos dice la norma ASTM C94, que tenemos una norma técnica peruana, 339.114, ¿bien? En ese caso tenemos un asentamiento nominal, con la tolerancia, como vemos, que puede ser de 1 pulgada o pulgada y media, y un asentamiento máximo, que acá se ve que, por ejemplo, si es más que 3 pulgadas, podría ser hasta 2,5 pulgadas, ¿no? Máximo, o sea, no debería exceder, ¿no? Y el tiempo de conservación en estos rangos debería ser 30 minutos, ¿no? Desde la llegada a obra, en el caso de que el productor o el fabricante de premezclados nos traiga ya el mixer, digamos, ¿no? El camión que tiene la mezcla. En ese caso, se puede decir que se puede conservar el slam más o menos unos 30 minutos. Después de los 30 minutos, el slam baja, se vuelve más duro, como hemos visto, ¿no? O sea, empieza la fragua, ¿no? Y entonces, conforme pasa el tiempo, después de 30 minutos, el slam empieza a bajar. Quiere decir que va perdiendo trabajabilidad hasta que ya no se puede trabajar y se queda compacto y duro, ¿no? Ya ni siquiera llegas a 1 pulgada, simplemente ya no se chorrea, se queda duro ahí, en el cono. Bien, entonces, por lo mismo, debemos tener mucho cuidado de no demorarnos mucho en los vaciados, ¿no? Si un vaciado se hace muy largo o hay un retraso entre un vaciado y otro, van a haber problemas de juntas frías en el vaciado concreto. Eso va justamente a minorar la resistencia general del conjunto y la calidad de la estructura, ¿no? Entonces es importante que los vaciados sean, primero, continuos, es decir, lo más continuos posible, que no haya brechas entre un vaciado y otro,
Si es que queremos hacer por un vacío de techo, no debería haber paralizaciones de ningún tipo. Y segundo, que más o menos el trabajo debe tener cierto ritmo, de modo de que no nos demoremos tanto que después ya no se pueda trabajar la mezcla y la mezcla ya no puede entrar por los encofrados, porque si es así, va a ser muy difícil también vibrarla, porque no se va a mover, se va a quedar toda estática y dura, o vamos a tener que poner una vibración mucho más fuerte y eso también puede dañar la aguja vibradora porque estamos forzando el motor, ¿no? Entonces se pone muy complicado. Ahí no vale que voy a poner fierritos, que maderita, no, no. O sea, se pone compacta la cosa y ya es difícil de vibrar, ¿no? Y ya lo que queda es reparar o demoler y ese es todo un rollo. Entonces, como dijimos, la idea de la calidad es evitar justamente los retrocesos, ¿no? Esa es la idea de la calidad, evitar los retrocesos. Bien, luego tenemos la resistencia a la compresión. Con esto vamos a acabar el capítulo de hoy. La resistencia a compresión es la medida más común de desempeño que usan los ingenieros. Lógicamente tenemos acá una probeta de compresión. Yo les voy a mostrar un video de YouTube. Un ratito. Cómo se da este tema de la resistencia a la compresión. O sea, cómo es que se da el tema. A ver un ratito, voy a ver si les puedo mostrar la pantalla. Ahí está, ¿no? Aquí vemos, este es el laboratorio. Nosotros previamente hemos hecho nuestra probeta, ahora vamos a verlo. Esta es la máquina de prueba de compresión universal. Como ven, esto tiene una velocidad de carga determinada y le va aplicando una presión sobre la probeta, el cilindro este de concreto, ¿no? Le va aplicando una presión. ¿Bien? Entonces, podemos ver, el video les voy a pasar por el chat para que lo puedan ver con calma en casa, como dicen, o verlo después en la grabación. Un ratito. Ahora sí, ahí les pasé el link. Bien, como vemos, ahí están los cilindros. Miren, esos son los cilindros que hacemos en concreto. Los mantenemos en un estado de curado, es decir, están en una poza húmeda con cal, para que se mantengan todos libres. Se le hacen unos cappings, que a veces se le colocan unas tapas neoprénicas, o se le colocan unas tapas de azufre, para que pueda entrar ahí adecuadamente. Como ven, el cilindro es de concreto, y esto pasa justamente a la prensa, ¿no? La prensa hidráulica de la compresión, ¿no? La carga va aplicándose poco a poco, ¿no? Hasta que llega a la rotura del cilindro, ¿no? Hay cilindros de 15 centímetros de diámetro, son de 6 pulgadas, y hay cilindros de 4 centímetros de diámetro, perdón, de 4 pulgadas de diámetro, son de 10 centímetros, ¿no? De 10 centímetros, son más pequeños. Aquí vemos cómo ya falló, ¿no? Se agrietó la probeta hasta cierta parte, quiere decir que ya se cumplió la resistencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es dividir la carga que dice arriba en el dial, o en este caso en la pantallita, y lo dividimos entre el área de la probeta circular que está en centímetros y nos da la resistencia, ¿no? Entonces, como dijimos, la carga normalmente no se incrementa, sino empieza a disminuir, ¿no? Como estamos viendo ahí, va retroceso, ¿no? Porque ahí llegó a 58, empieza a bajar, ¿no? Acá vemos cómo se está agrietando hasta que llega un punto en que ya falla totalmente, ¿no? Ahí está ya la probeta agrietada. Miren.
Ahí está la fisura en la probeta. Quiere decir que ya falló. Podríamos continuar cargando, no hay problema, pero ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya llegó al tope, ¿no? Llegó a un máximo y eso se anota en los registros respectivos, ¿no? Como vemos ahí, se anota en los registros respectivos y se retira el capping, que es lo que es las tapitas de azufre, ¿no? Que tiene estas probetas. Otros le ponen, como dije, neopreno, que es más fácil, evita justamente tener que estar rompiendo estos cappings, ¿no? De, de este tema, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo se preparan estas probetas? ¿No? Esto también ustedes se van a preguntar. ¿Y cómo se preparan estas probetas? Porque estas probetas vienen desde la misma obra, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Aquí hay una... A ver un ratito. Voy a pasar otro video. Aquí está. Vamos a quitar la propaganda. Esto también tiene su link. Voy a pasar el link ahorita para que lo puedan ver con calma. Ahí está. Les pasé el link para aquellos que quieren ver el video. Hay que ver que la resistencia del concreto se da justo a los 28 días después de la mezcla, ¿no? La resistencia real del concreto ya se mantiene a partir de los 28 días casi de manera constante. Aumenta un poquito más, ¿no? Pero es lento, ya demora muchos años, ¿no? Entonces, como vemos, aquí se está haciendo un trabajo con mezcla bueno, en trompo, le decimos nosotros, ¿no? En una mezcladora, y se va a hacer un muestreo, ¿no? Aquí vemos que ya se han usado unas probetas con un martillo de goma, tenemos la regla enrasadora, tenemos la barrita chuzadora, ¿no? La compactadora, y eso es lo que se va a llevar, esos 6 cilindros se llevan a romper, como hemos visto que es lo que se hace con los cilindros, ¿no? Pero no se llevan a romper frescos, se llevan a romper ya endurecidos después de 28 días. Otros hacen la rotura cada 7, 14 y 21 días, o a veces 28 días, ¿no? Pues acá vemos cómo va el tema del chuceado, como hemos hecho una porción, un tercio, igualito que el cono de Abrams, ¿no? Se usa un tercio del cilindro y se golpea 25 veces. Ahí ven ustedes la varilla, ¿no? Se golpea 25 veces. Luego, eso que se ha golpeado 25 veces, con el masito de goma se le da unos golpes pequeños en los costados para que así igual bote todo el aire o burbujas que puedan haber quedado ahí adentro a la hora de haber hecho el chuzado, el compactado. Y luego eso se va a acomodar mejor, entonces vamos haciendo 3 capas, ¿no? Una primera capa, luego vamos a la capa 2, nuevamente le echamos un poco más de concreto, el segundo tercio, 25 golpes con la varilla, luego el martillo de goma, ¿no? Ya ahora en el otro tercio. Luego vamos a la tercera capa, como se ve acá. Igual, ¿no? Se coloca más mezcla. Ahí ya deberíamos llegar al ras. Otra vez hacemos el efecto del chuceado, o sea, ¿cómo se llama? El compactado de la capa. Debemos llegar al punto de que la probeta esté totalmente llena, ¿no? Por eso se le echa un poquito más de lo normal, de lo que está encima, porque a veces cuando le echamos y lo compactamos así con la varilla, se acomoda todavía un poco más adentro, ¿no? Copiamos con el mazo, en la última capa, y luego enrasamos con la regla, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Eliminamos con la regla todo lo que sea necesario. Despacio nomás para evitar no dañar la forma. Limpiamos la probeta si desean, ¿no? Normalmente deben limpiarse. Y eso se realiza básicamente con las probetas que llevamos a obra, ¿no? De obra a laboratorio. Entonces lo que dejamos ahí
luego sacamos la probeta de acá unos días, lo sacamos de su molde o lo llevamos así con todo el molde al laboratorio, ellos se encargan de abrirlo, a veces hay moldes de fierro, ¿no? Los cuales previamente se tienen que engrasar o ponerles algún tipo de petróleo para que pueda soltar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el engrasamiento. Vamos ahí. Si queda algún huequito o algo, alguna piedrita ahí por encima, hay que quitar la piedrita y volver a echar un poco más de mezcla, ¿no? Para que quede totalmente al ras, ¿no? Hay que procurar evitar desperdiciar la mezcla, ¿no? Hay que procurar tener toda la mezcla posible de lo que tenemos manejando. En este caso se tiene un balde y se pone todo el chuzo necesario, ¿no? Como ven, no es muy complicado el proceso, ¿no? Que se puede hacer en obra. Ustedes obviamente también pueden ser parte de ese control de calidad. Luego se ve el tema de las resistencias que te ofrece ya el laboratorio y ahí te dice si las resistencias son mayores o iguales a lo que especifican los planos o las especificaciones técnicas, ¿no? Luego se les pone las tapas, como ven acá, son unas tapas especiales y se coloca en un lugar normalmente sombreado, protegido, de modo de que no se dañe, ¿no? Luego esto puede continuar con su fraguado y luego se lo lleva al laboratorio y se cura, ¿no? Se cura en el laboratorio. Entonces se les echa agua y las demás entregamos, ¿no? Bien, eso era lo que quería mostrarles, eso es lo que estábamos viendo. Y como vemos, no es tan complicado el tema de preparar las probetas en campo, como vemos, sino que sobre todo el tema más que nada de llevarlo y luego que ahí lo rompan en el laboratorio, ahí es donde nos dicen en esa prensa que hemos visto, ¿no? Ahí es donde nos dicen qué es lo que cuánto es lo que ha resistido, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos interesa, saber cuánto es lo que ha resistido, ¿no? Porque de lo contrario vamos a pensar que está todo bien, ¿no? Y no es así. Entonces, es quizá el elemento o el material más importante de, de la obra, ¿no? Entonces, como decíamos, los resultados de pruebas de resistencia a la compresión se usan fundamentalmente para evaluar el cumplimiento del concreto suministrado por la resistencia especificada F'C. Cuando ustedes vean en los planos, yo les he pasado un juego de planos, ¿no? Cuando ustedes vean los planos de estructuras, a veces dice resistencia F'C, dice, ¿no? Que significa la resistencia a la compresión del concreto. Hay una diferencia entre la tensión o tracción y la compresión, ¿no? Les muestro. Por ejemplo, esta es la mota. Entonces, la tracción hace el efecto de estirar, ¿no? Estira la mota. Mientras que la compresión hace el efecto de aplastar, ¿no? Comprime la mota, ¿no? Entonces, se supone que con el peso de algo, por ejemplo, no sé, tu peso cuando estás parado sobre un piso, se genera una compresión, ¿no? Entonces, esa fuerza de compresión que se genera es justamente la fuerza de compresión F'C. Lo que queremos es que resista, ¿no? Que sea adecuada para los usos que se tienen, ¿no? Ahora, ¿se puede jugar con esa resistencia? Sí, por supuesto, y normalmente el diseño de mezcla que se hace, bueno, no es propósito de este curso, o sea, el diseño de mezcla, pero el diseño de mezcla que se hace, normalmente ahí tenemos un margen de seguridad para que justamente nos salga a la hora de romper en la prensa hidráulica, a la hora de romper en la máquina, nos salga una resistencia mayor a la que dice el plan, ¿no? Entonces, siempre, en teoría, nos debería salir más que lo que dice el plan. Nos debería salir más. Si es así, está perfecto. Pues si sale más, ya cumplimos, pues, ¿no? Eso es lo más importante, cumplimos con la especificación.
Ahora, tampoco nos sirve salir demasiado alto, ¿no? Porque entonces va a haber puntos de resistencia muy altas, muy duras, y otros puntos muy bajos. Entonces esas zonas muy duras con esas zonas muy bajas, aunque todas pasen, digamos, la especificación técnica, puede generar fisuras también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que la mayoría del concreto sea de la misma calidad posible, ¿no? Eso es lo más importante que manejamos en concreto. No sé si ustedes tienen preguntas del concreto, alguna pregunta, aprovechando los minutos que tenemos, unos minuto o dos. O sea, ¿alguien tiene preguntas sobre el concreto? O si está todo claro, lo manejamos. Ingeniero, ¿en qué etapa del proyecto se hace esos estudios del concreto? En la ejecución, ¿no? Cuando el proyecto ya está en ejecución, sobre todo cuando estamos haciendo los vaciados, ¿no? Jacqueline, estamos haciendo los vaciados de las mezclas de concreto, por ejemplo, en los muros pantalla, en las cimentaciones, las columnas, las vigas, las losas, ¿no? Los techos aligerados o techos macizos, en, digamos, estructuras especiales. En los pisos no tanto, ¿no? Los pisos no mucho, no se hace tanto problema con los pisos, pero sí en las partes más importantes de la edificación como columnas, placas, vigas, ¿no? Losas, ahí sí, se necesita más, ¿no? La cimentación misma, ¿no? La cisterna, por ejemplo, los tanques elevados, ¿no? En ese momento ahí nosotros tenemos que tomar muestras, como hemos visto, se toman muestras de lo que se ha hecho como hemos visto cómo se toman las muestras, ¿no? De la carretilla o de algún lado, se llenan las probetas y se envían al laboratorio respectivamente al día siguiente, ¿no? Se llevan al laboratorio al día siguiente o a los 3 días se llevan al laboratorio. Se pueden romper a los 7, a los 14, a los 21, a los 28 días, ¿no? Normalmente es a los 7, a los 14, a los 28, ¿no? El que nos dice cuál es la resistencia exacta o que ya cumple con el parámetro que mandan los planos y las especificaciones es la de 28 días, ¿no? Esa nos dice si ya cumplió, si estamos bien. Si estamos bien con 28 días, ya, genial, esa estructura está perfecta. Ahora, puede pasar que al principio, en los primeros 7 días, se hacen roturas para ver que eso está subiendo, incrementando su resistencia, y vemos una curva de resistencia en la cual pensamos que está todo bien y está lanzándose, ¿no? Hacia los 28 días digamos, una resistencia positiva. Pero a veces ocurre que el agua de mezclado no está suficientemente limpia o no es agua potable o se ha contaminado con algún tipo de elemento químico o algo, no sé, sales, orgánicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La curva de resistencia empieza a subir y de repente baja, ¿no? Entonces no alcanza la resistencia esperada a los 28 días, sino es menos, ¿no? O sea, aparentemente a los 7 días estaba subiendo y todos nos confiamos, por eso que se hace de todas maneras la resistencia a 28 días para ver si en efecto sí está correcto el diseño de mezcla, ¿no? O está correcta la resistencia. Porque a veces, como digo, la curva parece que está subiendo todo bien bonito y de repente se baja, ¿no? Y ya no llega a la resistencia especificada. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confiarse mucho de los ensayos a 7 o 14 días, sino que lo certero, lo exacto, lo correcto es a los 28 días, ¿no? Ahí tomar en cuenta ese dato de de la resistencia. No sé si hay otra pregunta. Otra pregunta sobre la calidad, sobre el concreto. Sí, buenas noches. Sí, sí, Miguel. Quería hacer una consulta. Ujú, Muchas veces, si bien es cierto, el diseño nos da una proporción de cemento, agregados y agua, y ujú, en el momento que se requiere una cantidad X de agua, sucede que el concreto no es tan, no tiene mucha trabajabilidad. ujú. Entonces, y la mala costumbre que tenemos nosotros a veces, aumentarle agua, ¿no? Sí, Entonces, esto, ¿qué tanto afectaría al concreto? le baja la resistencia. Ujú. Porque el factor agua-cemento que se necesita para la resistencia es la que determina el futuro, la futura resistencia.
Nosotros tenemos en el diseño de mezcla tenemos un factor que se llama factor agua-cemento, que es la división entre la cantidad de agua que se usa entre la cantidad de cemento que se usa, ¿no? Contenido de agua entre contenido de cemento. Entonces, se ha mostrado, o sea, se ha hecho ya estudios en que bajo ciertas proporciones de agua y bajo ciertas proporciones de cemento, se llega a ciertas resistencias, ¿no? 210, 280, 175. Si tú has puesto suficiente cemento, digamos, para resistir cierta cantidad de agua, la resistencia se puede mantener. Por ejemplo, una resistencia de 210, ¿no? Pero si tú aumentas más el agua de lo normal, que de lo que dice la especificación o la curva esta de agua-cemento, entonces, en vez digamos, de bajar la relación agua-cemento, lo que está haciendo es subir la relación agua-cemento. Cuanto menos sea la relación agua-cemento, es más fuerte el concreto, ¿no? Cuanto más chiquito, por ejemplo, si es 0.5, 0.4, 0.3, la relación agua-cemento se vuelve más fuerte el concreto, ¿no? Pero ahí viene el problema, como también lo has mencionado, que a menor agua, lógicamente, y mayor cantidad de cemento, lo que va a pasar es un tema de la trabajabilidad, es decir, este pegamento se pone muy duro, ¿no? Muy difícil de trabajar, de aplicar, entonces algunos le meten más agua, ¿no? Aquí yo te recomiendo de manera personal, digamos, por mi experiencia personal, que si le vas a meter agua, métele un par de sacos de cemento, con la finalidad de que la compensación de agua-cemento no sea mayor. O sea, no le metas arena, piedra, nada, solamente métele más cemento. Entonces lo que va a pasar es que se va a generar un lubricante ahí. O sea, el propio cemento va a hacer la función de lubricante sin perder la resistencia. Por más que le hayas echado más agua. O sea, más agua con más cemento genera mayor resistencia, pero está más lubricado, porque tiene la misma proporción de arena y piedra. Se lubrica un poquito más, ¿no? A veces si le echas solamente agua, lo que va a pasar es que se va a bajar la resistencia. Antonio me dice, ¿qué significa F180 y F240? Lo que decía, ¿no? Es el F'C, es la resistencia del concreto a la compresión, ¿no? Por ejemplo, F180 o F240 o F210, ¿no? FC, normalmente se pone FC, quiere decir que es la resistencia a la compresión máxima, es decir, cuando se rompe la probeta, ¿se acuerdan? Lo que hemos visto ahorita en el video, es de 180 kilos por centímetro cuadrado. O sea, más de eso ya no resiste el concreto y se rompe, ¿no? Se rompe. 240 es lo mismo, ¿no? 240 kilos por centímetro cuadrado se rompe la resistencia, ¿no? O sea, ahora hay que ver también las unidades, ¿no? Nosotros, al menos acá en América, en general usamos fórmulas donde la resistencia suele ser en kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos concreto 210, quiere decir en realidad que es F'C igual 210 kilos por centímetro cuadrado, que quiere decir que ahí es la máxima resistencia que tiene la probeta a la hora de romperla, resiste 210 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, un centímetro, ¿no? Acá usando la wincha, un centímetro es una cosa así, ¿no? Imagínate que este pedacito de aquí, que estoy así agarrando entre mis dedos, resista 210 kilos. Un hombre normal, digamos, peso promedio está en 80 kilos. Serían básicamente como 2 hombres y medio, ¿no? Que se podrían parar en este centímetro chiquito, ¿no? Y eso es lo que resistiría el concreto en general, ¿no? 180 significa que serían 180 kilos por este centímetro chiquito. 240 serían 240 kilos sobre este centímetro chiquito. Como ves, es impresionante, ¿no? La resistencia del concreto. Y en algunos casos hasta es mayor, ¿no? Y eso es lo que te pide el plano o lo que te pide la especificación, pero usualmente nosotros lo que hacemos es, por diseño, incrementarle más, ¿no? A ver, última pregunta. Antonio me dice, ¿los rascacielos qué tipo de formas se utilizan? También depende, ¿no? También depende de lo que se quiera. En general, en un rascacielos, los concretos no deben ser muy pesados, al contrario, deberían ser un poco más ligeros. En las bases, sí va el concreto más pesado, 350, por ejemplo, 280, 350, y o 420 en algunos casos. Y conforme va subiendo los pisos, el concreto va bajando, ¿no? Va bajando a 210,
¿no? Y de ahí se mantiene en 210, pero ya se le va aligerando el peso. Por ejemplo, hay lo que se llama concreto celular, que en vez de utilizar con la misma resistencia, ¿no? En vez de utilizar el peso de arena y piedra, utiliza Tecnopor, por ejemplo, en su interior, ¿no? Pero funciona igual, o sea, tiene la misma resistencia de 210, solo que pesa menos. Y es una ventaja ante los sismos, sobre todo, porque evita que sea muy fuerte el movimiento de la estructura, sobre todo en zonas altas o por efecto de los vientos, ¿no? Normalmente los rascacielos lo que hacen es usar un concreto de 350, 420 y de ahí se elevan a 210 y se mantienen. ¿Por qué? Porque ahí ellos no tienen tanto el problema de la transferencia al concreto, sino más la transferencia es al acero, ¿no? El rascacielos está más hecho de acero, es decir, de perfiles de acero estructural grande. No son los fierritos que nosotros vemos en las varillas, sino que son perfiles estructurales grandes, ¿no? Entonces, transfiere más el concreto, lo transfiere al acero, que se lleva parte de la resistencia, y el concreto puede ser un concreto más normal, ¿no? Sin ningún problema. Bien, chicos, se nos fue el tiempo. Le paso a Rosita para que nos despidamos. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente clase el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la clase del día de hoy. Antes de que se retiren, permítame, por favor, para la grabación de la clase.